Bueno, damos inicio entonces a la clase de este viernes sobre Adam Smith y el liberalismo. La idea es retomar un poquito donde dejamos en la clase anterior, intentar desde ahí partir para que podamos ubicarnos en contexto y de esa forma poder hablar de lo que vinimos a hablar hoy. Básicamente en la clase anterior habíamos hablado de que suele ser frecuente, quizás por ignorancia, o tal vez por desinformación. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, querido? Por desinformación quizás, muchos, otros quizás y quizás también por una propaganda maliciosa de socialdemócratas y la izquierda en general, la izquierda más recalcitrante, ¿verdad? Iniciar. Ahí está. Bueno, un minutito, voy a ver. Ahí está. Es que a Adam Smith de alguna forma se lo atribuye con una noción de mano invisible perversa, ¿no? Que favorece solamente a los empresarios y favorece solamente a los mercantilistas, ¿no? Y de ninguna manera a la clase común, al hombre de a pie, al hombre promedio. Y entonces lo que primero hay que desmitificar es que en realidad hay tres manos invisibles en las obras de Adam Smith, no hay una sola. Por lo tanto, las imprecisiones arrancan ahí, ¿verdad? Número uno. Número dos, cuando uno comprende la noción de mano invisible, que debe ser posiblemente una de las metáforas más relevantes de la historia de la ciencia social y quizás la más malentendida, uno se da cuenta de que esta metáfora y la noción que le acompaña tiene todo el sentido común del mundo, especialmente debido a que es profundamente intuitiva y si nos ponemos a pensar, es tan razonable que uno dice no puede ser que las cosas sean tan sencillas. Bueno, y sí, efectivamente hay cierta cuestión de simplicidad, pero en toda su complejidad. Esto es lo que muchas veces se habla de lo simple dentro de lo complejo, ¿no? Las complejidades físicas, astronómicas, sociales, en realidad esconden una simplicidad implícita. Y a veces uno no llega a creer, ¿no? Que sea tan sencillo. La primera mano invisible de la que habla Smith es una que estuvo en su historia de la astronomía, en la que básicamente Smith se refería a que los astros, el cosmos estaba, según las primitivas tradiciones politeístas, paganas, estaba sostenido por la mano invisible de Júpiter. Entonces vemos que ahí él en su juventud ya había escrito este ensayo eh, sobre la astronomía, sobre la historia de la astronomía, y vemos que él ensaya la noción de mano invisible. Vemos también que Smith hablaba de astronomía porque en realidad fue un hombre que tuvo muchos intereses en varios campos y disciplinas, y no es menos relevante decirlo, fue conocido de Newton, incluso se frecuentaban. Entonces, de alguna forma él quiso trasladar la noción de orden espontáneo que veía en la tradición newtoniana a el ámbito social, ¿no? Porque fíjense que Smith se enfrentó a un fenómeno nuevo, así como ustedes y yo nos enfrentamos al fenómeno de las redes sociales, que para nosotros es nuevo dentro de todo, para nosotros es nuevo, y lo estamos asimilando a nuestra manera todavía. Un fenómeno tiene 20, 25 años. eh, Smith se inventó un fenómeno nuevo también en su época, que era el paso de alguna manera de las antiguas sociedades pastoriles, como le llamaban
los escoceses, ¿verdad? Los escoceses, la ilustración escocesa tenía una idea de evolución social, de sociedades nómadas a sociedades pastoriles o salvajes, a pastoriles y luego a sociedades comerciales, ¿verdad? Había una noción de, o una idea, un concepto de continuo social, de evolución social, que luego fue absolutamente eh, asimilada dentro de las ciencias sociales, y para nosotros hoy en día hablar de desarrollo social o evolución social es normal. Sin embargo, es una idea que la desarrollaron muy bien los escoceses, la ilustración escocesa, ¿verdad? Eh, y aquí vemos en esta obra de Smith, en la historia de la astronomía, que él ya hablaba de la mano invisible de Júpiter, pero todavía no tenía las particularidades de la mano invisible que conocemos. La mano invisible de la que más se habla es la mano invisible de la riqueza de las naciones, que tiene la siguiente particularidad. Voy a leer en parte este fragmento, que es el fragmento que da origen a la metáfora, ¿verdad? Y después vamos a ir al libro anterior en el que está la metáfora previa. Dice en la mano invisible de la riqueza de las naciones, dice lo siguiente: en la medida en que todo individuo procura en lo posible invertir su capital en una actividad nacional y orientar esa actividad para que su producción alcance el máximo valor, maximización de la producción, del valor de la producción, todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. Entonces, fíjense, cuando uno procura invertir su capital, su dinero, su riqueza en algo que tenga valor y que produzca valor, sin darse cuenta, hace que toda la sociedad también alcance la mayor producción posible. Es verdad que por regla general, el individuo no intenta promover el interés general ni sabe en qué medida lo está promoviendo. O sea, usualmente no vemos las últimas consecuencias de nuestras acciones. Esa es una ceguera humana muy particular, pero ni ustedes ni yo somos capaces de ver las consecuencias últimas de nuestras acciones. Hemos sido de alguna forma equipados con una ceguera para poder ver tras ese horizonte. Y eso es algo que lo tenían muy claro los escoceses, ¿no? Hay otros pensadores como los racionalistas, los idealistas, que pensaban que los seres humanos podían, si aplicaban el método correcto, ver más allá y poder de esa forma organizar sus actividades sociales de una manera 100% eficiente con la razón, viendo las consecuencias últimas. No. Los escoceses, la ilustración escocesa y el liberalismo clásico, creemos que los seres humanos estamos dotados de una natural presbicia, vista corta, y no somos capaces de ver muy lejos, ¿no? Por lo tanto, la capacidad que tenemos para planificar la sociedad es profundamente limitada, y incluso para planificar nuestra vida. O si no, miren sus propias vidas y díganme hasta qué punto se han cumplido los designios que ustedes tuvieron en su adolescencia, en su adultez temprana, ¿verdad? Nuestra capacidad, hay una gran carga de azar o de alguna forma de caos o de lo inadministrado que influye en nuestras vidas, ¿verdad? Y luego dice Smith lo siguiente: al preferir dedicarse a la actividad nacional, por ejemplo, este individuo, más que a la extranjera, el individuo solo persigue su propia seguridad. Y al orientar esa actividad para producir el máximo valor, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros muchos, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que así sea, el promover este objetivo, el que así sea, no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el interés de la sociedad mucho más eficazmente que si deliberadamente intentase fomentarlo. Palabras claves: propio interés e interés de la sociedad. Palabras claves: al perseguir su propio interés, frecuentemente, no dice siempre, dice frecuentemente, ¿ok? Hay muchas ocasiones en las cuales los seres humanos, al perseguir su propio interés, no fomentan el bien de la sociedad. ¿Cuáles, por ejemplo?
el mercantilismo, los monopolios que suceden cuando se coaligan o se coayudan el político con el empresario. O sea, pero en general, si las cosas son dejadas libradas a su suerte, al continuo fluir de los escenarios y las cosas, ¿verdad? Y las acciones, al perseguir su propio interés en los seres humanos, frecuentemente fomentarán el interés de la sociedad mucho más eficazmente que si deliberadamente, y acá está la palabra deliberadamente, intentase fomentarlo. Entonces, aunque nosotros nos propusiéramos beneficiar a toda la sociedad, si lo pensamos previamente, si intentamos planificarlo previamente, posiblemente, así intentando lograr ese fin, vamos a lograr fines adversos o contrarios, ¿verdad? Vamos a lograr solamente beneficiar, por ejemplo, a ciertos grupos de interés, vamos a lograr formar monopolios o centros de producción y distribución que beneficien solamente a sectores o parciales de la población. Pero cuando los seres humanos persiguen su propio interés de forma deliberada, de forma voluntaria, sin coacciones institucionales por parte del Estado o de algún centro de poder, que puede no ser el Estado a lo mejor, pero sí puede ser otros. Hoy en día tenemos otros centros de poder como la ONU, que coaliga al Estado y de esa forma coacciona también a los individuos, ¿verdad? El concepto Estado es accidental dentro del liberalismo clásico. Lo que hay que siempre pensar es hasta qué punto el individuo está contra un poder central. El poder central, el centralismo, sea económico, sea cultural, sea social, es justamente el problema, ¿verdad? Los seres, por ejemplo, cuando Hayek escribe Camino a Servidumbre, Hayek no está en contra del principio de subsidiario, de lo subsidiario, subsidiariedad per se, no lo está. O sea, de que hayan organizaciones que puedan velar por el bienestar o por la subsistencia del individuo, o le puedan dar una canasta de comida, o le puedan dar un albergue transitorio. No está en contra de eso. En contra de lo que está es de que eso sea solamente otorgado por el Estado, de tal forma que se genere lo que se llama el libro justamente Camino de Servidumbre, donde solamente al depender del Estado se destruye todas las otras instancias de cooperación social y al final uno termina siendo esclavo y servil a una sola entidad, ¿verdad? Pero que las parroquias, que los clubes, que los ancianatos comunales, que las sociedades de vecinos, que los hospicios, que los comedores, de alguna forma, que todas esas organizaciones subsidiariamente puedan ayudar a los individuos por un tiempo, mientras que los individuos logran pararse en sus propios pies. El liberalismo clásico no está en contra de eso, al contrario, eso es parte de la cooperación social. Ahora, cuando todos esos servicios subsidiarios de prestación alimentaria, canasta de comida, crédito, eh, albergues, todo eso da solamente una entidad, esa entidad se convierte en nuestro amo. Y ese es el problema de fondo, ¿verdad? Y ese es el camino de servidumbre. Por eso es que hoy en día, como muchas de esas prestaciones sociales las da solamente el Estado, ese es parte del problema enorme, ¿verdad? Es un centro de poder y si no cumplís con sus requisitos no tenés a dónde ir, ¿verdad? Y por eso es que el Estado en alguna medida destruye la cooperación social para ser el único proveedor de esos servicios. Entonces, fíjense que en ese sentido, lo que dice Adam Smith es que los seres humanos, cuando de alguna forma intentan maximizar su beneficio por su propio interés, terminan beneficiando a toda la sociedad. El énfasis de esta mano invisible, la segunda mano invisible de Adam Smith, está en la maximización del producto en términos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con menos esfuerzo, con menos materia prima, con menos cantidad, digamos, de personas, vos puedas lograr un mayor producto o mayor riqueza o mayor cantidad de bienes y servicios. Porque la riqueza no es dinero. Y Adam Smith lo entendía muy bien eso. De hecho, en las primeras páginas de La riqueza de las naciones, él dice, la riqueza no es papel moneda, no es dinero. La riqueza son los bienes y servicios que produce una sociedad. Cuantos más bienes y servicios produce una sociedad, más baratos son todos esos bienes y servicios y están a disposición de la mayor cantidad de gente.
Por eso la maximización del producto es tan importante, que haya muchos bienes, que haya muchos servicios, porque eso implica que se llega a la mayor cantidad de gente posible, porque luego naturalmente eso se va a distribuir entre la mayor cantidad de gente, porque los precios bajan. Entonces ahora estamos preparados para ir a la tercera mano invisible, que es la mano invisible que se encuentra en la teoría de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales es un tratado de sentimentalismo, es un tratado moral, basado en la antropología sentimentalista de los escoceses. En ese tratado se desarrolla el concepto de sentimiento moral, que es un concepto de Adam Ferguson, que Adam Smith lo toma y lo desarrolla de manera extensa y voluminosa, por cierto, porque el libro tiene 850 páginas. En este tratado se destruye el racionalismo absolutista y de alguna forma hace tambalear el monopolio de la moral o el centralismo de la moral de algunas instituciones. Hasta ese momento, ciertas instituciones o centros de poder se arrogaban el derecho a educar o a moralizar a los seres humanos. El Estado, sea un Estado absoluto, ¿verdad? La iglesia, sea la iglesia anglicana, la iglesia católica, o sea, te decían, vos no puedes ser moral sin que yo te dé clases de moral o sin que yo te moralice. La educación pública, ¿verdad? Entonces, todas estas instituciones tambalearon cuando Adam Smith, Adam Ferguson, Hutchison y David Hume dicen, los seres humanos, naturalmente, que son esos cuatro son los representantes del sentimentalismo escocés o del liberalismo clásico escocés, ellos dicen, los seres humanos venimos dotados, venimos equipados con una serie de sentimientos morales, con una serie de inclinaciones naturales a la empatía, a la compasión, a la defensa de lo propio, a la cooperación. Cuando dicen eso, al altruismo, lo que hace, obviamente, esta teoría, y que luego se comprueba en la realidad, ¿verdad? Porque naturalmente venimos propensos a sentir compasión, a sentir apego, a sentir, digamos, ciertos sentimientos que ellos llaman sentimientos morales, ¿verdad? Y hoy en día la psicología moral, que está muy desarrollada por exponentes como Jonathan Haidt, un psicólogo moral excepcional, hablan de intuiciones morales, no de sentimientos morales, hablan de intuiciones morales. Estas intuiciones morales profundamente desarrolladas en nuestra constitución biológica, ¿verdad? Lo que hacen es que prescindamos de un centro de poder que diga yo te doy la moral, yo te bajo la moral, esta es la moral, porque venimos equipados. Eso no quiere decir que tengamos que prescindir de estas instituciones del todo. Lo que quiere decir es que ellas ya no son imprescindibles, ya no son súper necesarias. Los seres humanos podemos intercambiar, podemos cooperar sin que alguien venga a decirnos cooperen, hagan esto, hagan lo otro. Entonces, en este tratado de la teoría de los sentimientos morales, de alguna forma se destruye el monopolio de la moral, ¿verdad? Y, claro, la iglesia puede educar en teoría cristiana, ¿verdad? Pero en gran medida va a educar sobre la constitución ya que existente. No es que va a escribir sobre una tabula rasa o sobre un papel en blanco. Va a sumar su educación moral ya a unos sentimientos morales que ya con los que venimos equipados, dotados, que ya están consustancialmente en nuestra esencia de seres humanos. Y acá está el concepto de mano invisible de la teoría de los sentimientos morales, que es un concepto totalmente diferente al concepto que está en la riqueza de las naciones. Por eso es que digo que los izquierdistas, los marxistas, los zurdos, los socialdemócratas y la derecha que no entiende, colectivista, que no entiende estas cosas, ¿verdad? Que las hay también, ¿verdad? Porque después hay una derecha liberal que es bastante inteligente, no entienden que este es otro concepto de mano invisible. Cuando hablan de la mano invisible lo hablan de manera muy ignorante. ¿Qué dicen este concepto? Lo leo rápido. De nada le sirve al orgulloso terrateniente contemplar sus vastos campos y, sin pensar en las necesidades de sus semejantes, consumir imaginariamente él solo toda la cosecha que puedan rendir. Nunca, como en su caso, fue tan cierto el sencillo y vulgar proverbio según el cual los ojos son más grandes que el estómago. La capacidad de su estómago no guarda proporción alguna con la inmensidad de sus deseos, y este
este terrateniente no recibirá más que el más modesto de sus campesinos. Por lo tanto, se verá obligado, y aquí ya hay una pista, a distribuir el resto de la producción entre aquellos que con esmero preparan lo poco que él mismo consume, entre los que mantienen el palacio donde este poco es consumido, entre los que proveen y arreglan los diferentes oropeles y zarandajas con los que él se viste, ¿verdad? Entonces, el énfasis aquí está puesto no en la producción, sino que está puesto en el problema que tanto le preocupa a los marxistas y socialdemócratas. ¿Cuál es el problema? La distribución. Ese es el problema que le preocupa a nuestros amigos. El izquierdista promedio, el izquierdista de manual, ¿verdad? De copetín, de iPhone, está muy preocupado por cómo se distribuye la riqueza en la campana estadística, en la campana de Gauss, ¿verdad? El problema es la distribución de la riqueza, dicen, ¿verdad? No es la producción. Fíjense que el énfasis de la primera mano invisible, de la segunda mano invisible, era la producción, maximizar la producción. Y después dice el punto, todos ellos, o sea, todos estos campesinos conseguirán así, por el lujo y capricho de este terrateniente, una fracción de las cosas necesarias para su vida. Una fracción de las cosas necesarias para su vida, que en vano habrían esperado obtener de su humanidad o de su justicia. El producto de la tierra mantiene en todos los tiempos prácticamente el número de habitantes que es capaz de mantener. Entonces sigue el punto de la mano invisible aquí. Los ricos solo seleccionan de la producción o del conjunto lo que es más precioso y agradable. Ellos consumen apenas más que los pobres, dice Adam Smith. Y es cierto, porque por más de que un rico quiera consumir demasiado, el tamaño de su estómago no da, ¿verdad? ¿Cuántas ropas puede ponerse, encimarse un rico? No puede, una ropa a la vez, ¿verdad? O sea, en muchos sentidos somos todos muy, muy iguales. Entonces, ellos consumen solo apenas un poco más que los pobres, a pesar de su natural egoísmo y avaricia. Ojo lo que dice Adam Smith de los ricos. Supuestamente Adam Smith solamente hablaba bien de los ricos. Ese tipo de caricaturas absolutamente estultas, ¿verdad? Vanas, tontas. Y aunque solo buscan su propia conveniencia, y aunque el único fin de estos terratenientes y ricos con el que se proponen es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos, dividen con los pobres el fruto de todas sus propiedades. Y acá viene la tercera mano invisible, que es brutalmente importante. Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido repartida en porciones iguales entre todos sus habitantes. Y aún sin pretenderlo, sin saberlo, estos terratenientes promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie. Esto es fabuloso. Esta es la tercera mano invisible de Adam Smith, que se refiere a la distribución. La primera era mística, tenía que ver con cómo pensaban los pueblos originarios o los politeístas. La segunda tenía que ver con un tema económico fundamental, que es el siguiente: cuando los seres humanos buscan su propio interés, automáticamente aumentan la producción de toda la sociedad. Entonces era con respecto a maximizar la producción. La tercera mano invisible se refiere a la distribución de esa producción. Ahora, lo notable de todo esto es que esta fue la primera mano invisible, porque la teoría de los sentimientos morales se escribió en 1759 y la teoría de la riqueza de las naciones, perdón, y la investigación sobre la causa y el origen de la riqueza de las naciones fue escrito en 1776. Entonces, la primera mano invisible se refirió a la distribución de las cosas necesarias para la vida. Y termina diciendo Smith: cuando la providencia distribuyó la tierra entre unos pocos patronos señoriales, ni olvidó ni abandonó a los que parecían haber quedado excluidos del reparto. También estos disfrutan de una parte de todo lo que se produce. En lo que constituye, y esto es central para ponerlo en la mesita de luz, en un cuadro, porque esta es la sabiduría, y ustedes saben que al final lo material es importante, pero no es todo. Y posiblemente
muchos millonarios terminan pegándose un tiro en la cabeza porque no tienen un sentido en la vida y no tiene que ver con lo material. En lo que constituye la genuina felicidad de la vida humana, los campesinos no están en ningún sentido por debajo de quienes parecerían ser tan superiores a ellos. En el desahogo del cuerpo y la paz del espíritu, todos los diversos rangos de la vida humana se hallan casi al mismo nivel, casi al mismo nivel. Y acá viene el remate. Y el pordiosero que toma el sol a un costado del camino atesora la seguridad que los reyes luchan por conseguir. Sin palabras. O sea, en las cosas importantes de la vida y en las cosas no importantes de la vida, de alguna forma hay una igualdad brutal. El rico, aunque quisiera, no podría comer más de lo que su estómago pueda recibir. No podría vestir más que una o dos prendas, y el pobre posiblemente. A lo mejor va a diferir la calidad, ¿verdad? Hoy en día a lo mejor hay más variedad de calidad. Estamos hablando de que esto se escribió en 1759, ¿no? Lino y quizás algodón, si existía algodón muy poco, ¿verdad? Pero en las cosas importantes de la vida, muchas veces las personas pobres, dice Adam Smith, disfrutan de una seguridad mucho mayor que los que de alguna forma tienen muchos bienes. Y que en las cosas de la subsistencia, de alguna manera, están distribuidos de tal forma que no le falta a nadie lo básico para subsistir. Con el capitalismo y la economía de mercado y el avance de la propiedad privada como institución fundamental, eso aún pasó más. Yo no sé si ustedes sabían, pero en el año 1992 en Paraguay había 56% de pobreza. Hoy en día hay 26% de pobreza. Entonces, yo creo que hay un avance importante en un montón de indicadores económicos. Hoy en día en el mundo hay más obesos que gente, por ejemplo, desnutrida. Eso es un informe de la ONU. Eh, Hoy en día en el mundo, de cada 10 personas, 9 están fuera de la pobreza. Una persona está en la pobreza. Entonces, sí, hay que seguir avanzando, por supuesto, pero estas son las bases sobre las cuales se avanzó, ¿verdad? A pesar de que se le puso tantas trabas al capitalismo, el capitalismo avanza en gran medida, aunque no es el régimen que lo administre todo, porque obviamente hay mucho socialismo, pero como está basado en ciencias naturales, perdón, en leyes naturales, aguanta niveles de intervención brutales, ¿verdad? Entonces, por eso es que el mercado sigue funcionando, sigue operando a pesar de que hay niveles de intervención asfixiantes muchas veces. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué sigue funcionando el mercado si está tan intervenido? Y porque funciona sobre leyes naturales. Es como lo mismo decir, ¿por qué la gente se sigue enamorando a pesar de que el Estado, por ejemplo, sea el que oficie los matrimonios e intervenga en sus divorcios y en sus litigios? Y porque las relaciones entre el hombre y la mujer no descansan sobre la ingeniería social del Estado, sino sobre leyes naturales. Y las leyes naturales soportan diferentes niveles de intervención humana, ¿verdad? O sea, la gravedad, por ejemplo, de alguna forma nosotros intervenimos en la gravedad cuando nuestros jets vuelan en ella, pero claro, es muy nimio, ¿verdad? Pero soporta muchos niveles de intervención. Entonces, lo mismo pasa con el mercado o con otras instituciones sobre las cuales se basa el liberalismo, ¿verdad? Bueno, y aquí nació la noción de orden espontáneo, que habíamos visto la semana pasada también, ¿verdad? Que el orden espontáneo es lo que Adam Smith quiso decir con la mano invisible, ¿verdad? Orden espontáneo básicamente se refiere a todo lo que sea producto de la acción humana en conjunto, pero no del diseño de un solo ser humano, ¿verdad? Entonces la mano invisible de Adam Smith sería básicamente lo que luego Hayek y otros denominan el orden espontáneo, ¿verdad? Son instituciones que suceden por la acción humana, pero no son fruto del diseño humano. Y habíamos hablado de que este era un concepto de otro filósofo escocés que se llama Adam Ferguson, ¿verdad? Que él decía, aquí pueden fijarse, él dice en esta parte roja, las naciones se establecen sobre instituciones que son ciertamente el resultado de las acciones humanas.
pero no de la ejecución de un designio humano. Esto lo que quiere decir es que no existe el hombre fuerte del Estado, el conductor, el duce, el Führer, el presidente, ¿verdad? El hombre del partido que pueda sentarse en una silla y ordenar a la sociedad desde arriba, ¿no? Eso es una pretensión arrogante y fatal que termina siempre mal, ¿verdad? Entonces no existe eso. Las instituciones se establecen de maneras espontáneas, coordinadas y descentralizadas en base a las acciones humanas, pero no en base a un designio humano. No existe el rey filósofo, no existe el licurgo ni el solón, ¿verdad? Eh, es como decía Catón, Catón el Viejo, ¿verdad? En su famosa frase, de que él decía que la grandeza de Roma no había sido por haber tenido, eh, la grandeza de Roma y de sus leyes no había sido porque habían tenido un Licurgo de Esparta o un Solón de Atenas, ¿verdad? O sea, quiere decir un hombre genio que ordenó la sociedad desde arriba, sino que se debía a que era el producto, el fruto de un montón de mentes que habían ido, de un montón de cerebros que habían ido volcando su sabiduría y haciendo las leyes de a poco, de manera, por aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Entonces, ese fue después el modelo que usó Inglaterra, ¿verdad? El modelo de casuística, ¿verdad? Hacer las leyes no en base a un código civil granítico, inflexible y rígido, sino hacerla en base a caso a caso, sobre unos principios y luego de caso a caso, ¿verdad? Y bueno, esas son las instituciones de orden espontáneo y así es como se ve cómo opera la mano invisible en la sociedad. Bueno, ahí pueden ver. Y ahora sí llegamos a la lección de hoy. La mano invisible se puede observar en gran medida en varias instituciones. Una de esas instituciones donde se observa la mano invisible es el mercado. Eh, otra de las instituciones en las que se observa la mano invisible es la moneda. La moneda es una institución social espontánea. No es que vino un banco central y dijo esta va a ser la moneda, sino que usualmente la moneda surge en contextos comunitarios, ¿verdad? Donde hay ciertos elementos que luego, que de alguna forma pueden servir como moneda y se empiezan a usar como tal, como herramienta de intercambio. Pero ahora vamos a hablar del orden espontáneo de la mano invisible en el mercado. Pero esta mano invisible puede operar a la hora que se elige cuál va a ser la moneda, ¿verdad? La mano invisible opera a la hora en que se constituyen las familias, ¿verdad? Porque hasta donde yo entiendo, ni a ustedes ni a mí vino un poder central a decirnos casate con esa mujer, casate con ese hombre, tener hijos con esa persona. No, ¿verdad? De maneras espontáneas surge esa institución social que se llama la familia, ¿verdad? Y que es previa al contrato social, es previa al Estado, ¿verdad? Por eso es que el Estado no puede forzar modelos de familia que no sean estos, los que naturalmente han ido evolucionando y son los que tienen carácter o importancia de orden público, ¿verdad? El Estado no sacraliza o no oficia los matrimonios porque el Estado sea bueno, sino porque le interesa la prole, le interesa que de esa unión van a nacer más contribuyentes o esclavos fiscales, ¿verdad? O sea, no es que el Estado porque es bueno nomás se mete en esa institución, o sea, no vayan a pensar que es por una cuestión, digamos, de benevolencia, es por una cuestión de alguna forma poder controlar esa institución y tener más contribuyentes. Hoy en día es contribuyentes, antes era soldados, porque los estados nacionales nacen allá por 1850, 1860, 1870, nacen en el momento en el cual las nacionalidades empezaban a ser fundamentales para organizar en torno a ellas un aparato burocrático que luego se va a llamar Estado. Entonces, claro, con el tema de la nacionalidad más la instancia burocrática, lo que vos generabas era una institución llamada Estado francés, Estado alemán, ¿verdad? Entonces, al Estado le interesaba el matrimonio, no porque era bueno, sino porque podía tener más soldados y podían conquistar nuevos territorios para expandirse. Entonces, de ahí nace el interés de alguna forma del Estado moderno en oficiar los matrimonios, para tener más soldados, no para, y hoy en día es para tener más contribuyentes, ¿verdad? Pero de ninguna manera el Estado debería intervenir incluso en los matrimonios. Inclusive
para un liberal clásico en general, no pasaría nada si el Estado no interviene en los matrimonios, porque otras instituciones intermedias, como las iglesias, podrían, cada uno se va a la iglesia que quiere para casarse y el padre te casa y punto. Ya está. Pero bueno, digamos que ciertos niveles de intervención pueden ser asumidos y bueno, considerando que sería lo mejor en términos utilitarios y pragmáticos, no en términos de principios, no en términos principistas, pero sí en términos finalistas, podría ser interesante tener una tercera entidad que pueda velar por el bien de los hijos en caso de que los padres mueran o los padres se separen o lo que sea. Entonces, pragmáticamente podía la idea tener sentido, ¿no? Pero en términos principistas, ningún liberal clásico estaría de acuerdo con que el Estado se intervenga en el matrimonio, ¿verdad? Con la iglesia es suficiente, ¿verdad? Te casas en el club de tu preferencia, básicamente, en una iglesia, ¿verdad? En una institución religiosa y punto, ¿verdad? Como se darán cuenta, se repite la ceremonia matrimonial. Te casas en la iglesia y después te vas a casarte con la jueza estatal, ¿verdad? Entonces, eso es justamente ahí ese reproceso porque al principio el Estado no intervenía solamente las iglesias y las iglesias casaban a los hombres y las mujeres. Y así llegamos hasta 1800 y pico. Y tan mal no nos fue, ¿verdad? Hasta donde veo. Entonces, eso es interesante entender con respecto al orden espontáneo de la mano invisible, que interviene en muchos procesos sociales. En la lengua, en la conformación de la lengua, cómo se crea la lengua, también se crea de forma espontánea, por la mano invisible. Y ahí me pueden disculpar, a lo mejor los que tengan creencia religiosa y piensan que Dios dio la lengua en la Torre de Babel. Yo no tengo drama con eso, ¿verdad? Pueden creerlo, pero en términos de teoría social evolutiva del liberalismo, la lengua se crea por un largo proceso de ensayo y error en el cual intervienen los seres humanos y van intercambiando y mejorando la lengua, ¿verdad? Hasta que finalmente se ponen todos de acuerdo en una misma manera de hablar, más o menos, y es espontáneo. Por eso estamos en contra de la estupidez de hablar con la E o con la X, ¿verdad? O sea, del todes y de toda esa patraña, ¿verdad? Porque es un intento burdo de ingeniería social sobre una institución espontánea y natural como es la lengua. Por eso estamos en contra de los bancos centrales, porque la moneda es una institución social natural. Y no nos gusta que con ingeniería social se procure controlar y se procure, de alguna manera, intervenir sobre algo que es natural, ¿verdad? Eh, entonces, hablemos del mercado. Y Adam Smith es uno de los primeros teóricos, antes de él ya hubo algunos también, ¿verdad? Pero es uno a los primeros que se le reconoce que pudo describir el mercado. La descripción de Adam Smith del mercado es absolutamente apropiada, correcta. Su teoría de fondo sí está equivocada y es la teoría objetiva de valor, ¿verdad? O la teoría del valor, del valor costo, ¿verdad? Es una teoría materialista del valor. Pero bueno, no podía también pegarle toda, ¿verdad? Pero su descripción de cómo los precios fluctúan en función a la abundancia o a la escasez de mercaderías es espectacular. Entonces, definamos rápidamente qué es el mercado. El mercado sencillamente es una red de personas que con el objetivo del intercambio de bienes y servicios concurren a un mismo sitio. Antes era físico, hoy en día puede ser digital, ¿verdad? Pero básicamente esa es una red de personas. El mercado es un conjunto de seres humanos. El mercado pueden ser dos personas también, ¿verdad? Pero en general la extensión del mercado de alguna forma te dice mucho sobre, y la extensión del mercado sencillamente tiene que ver con la cantidad de oferentes y demandantes que hay, ¿no? Porque la oferta y la demanda son las dos fuerzas principales dentro de un mercado. Entonces el mercado no es Wall Street, el mercado no es un edificio, el mercado no es el mercado 4, ¿verdad? El mercado es un lugar donde seres humanos van, concurren, ¿verdad? Y intercambian cosas, ¿verdad? Y ese es el orden espontáneo llamado mercado.
¿verdad? No es esos números que vemos en los reportes financieros en CNN tampoco, ¿verdad? El mercado son seres humanos que voluntaria y espontáneamente intercambian bienes y servicios entre sí. Nada más que eso. Ahí entran la voluntad de cada uno, la libertad de cada uno, ¿verdad? Y la, los precios, los precios son, es un fenómeno espontáneo también, es otra institución espontánea social que surgen de los intercambios. Cuando los seres humanos empiezan a intercambiar y todos más o menos intercambian la misma mercadería o servicio, más o menos al mismo valor, surge algo que se llama un precio. Y todos conocen ese precio en el mercado, es un fenómeno muy local, muy puntual, que puede fluctuar de acuerdo a un montón de circunstancias, y ese precio es una información que dice que mañana yo, en vez de estar vendiendo queso, sería bueno que en vez de con la plata que gané hoy, compre leche y venda leche, porque hoy la leche está con mejor precio y me conviene vender, ¿verdad? Y que a otro día, hoy me conviene comprar queso, porque es lo que tengo para poder comprar. O sea, entonces, en torno a ese precio, que es sencillamente un dato, es información, ¿verdad? Y que es por eso es que vuelve loco, los precios vuelven loco a los burócratas. Los precios son detestados por los burócratas, por los que quieren controlar, porque es una institución tan fluctuante y tan obstinadamente eh, cambiante, mutable, que no pueden controlar los precios. Y cada vez que intentan controlar los precios, se van de mambo y funden la economía y producen escasez y producen miseria y destrucción y muerte. Pero los precios surgen entre las personas. Si ustedes quieren ver cómo surgen los precios, vivan en el mercado 4, vayan una semana ahí y vean cómo la gente intercambia y cómo la información va surgiendo. Y en esa red de información surge un dato llamado precio. Ese dato llamado precio hace que algunos en el mercado digan, algunos agentes individuales en el mercado digan, ah, yo quiero vender. Y otros digan, ah, yo quiero comprar. Y así, de esa forma, los precios van moviéndose. Entonces, cuando demasiadas personas empiezan a vender ese mismo bien, el precio tiende a bajar. Cuando demasiadas personas empiezan a comprar ese bien, el precio tiende a subir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, las relaciones de mercado, ¿cuáles son las relaciones en el mercado? Y son la demanda y la oferta, ¿verdad? La demanda se requiere a cuando uno requiere un bien o servicio y la oferta cuando uno oferta, cuando uno ofrece, cuando uno quiere intercambiar ese bien o ese servicio por dinero. Entonces, ¿qué son la demanda? La demanda básicamente es una relación. Por eso es que la teoría de los precios no es una teoría causal, es una teoría descriptiva o de relaciones. Por eso es que no puede de alguna forma ser controlada en un laboratorio. Y cada vez que se intenta controlar en un laboratorio, se pierde la información relevante respecto a los precios. Porque el precio es una relación que sucede en una circunstancia puntual, en un momento actual, y que no sucede nunca más, ¿verdad? Nunca los precios van a ser los mismos. Aunque parezcan tener el mismo valor monetario, hay un montón de aspectos respecto del precio que no están, digamos, explicitados, ¿verdad? La calidad del producto, la inflación, ¿verdad? Un montón de circunstancias. Entonces, el precio, la relación entre demanda y oferta tiene que ver justamente con estos dos factores. Con esto que se dice P y se dice Q. P es precio y Q es cantidad. Siempre, siempre todas las relaciones de demanda y oferta tienen que ver con precio y cantidad. A un determinado precio va a haber una cantidad de oferentes. A un determinado precio va a haber una cantidad de demandantes. Porque el precio es la señal fundamental dentro del mercado. Y esa relación es lo que hace que fluctúen los mercados. Entonces tenemos la demanda. Y la demanda básicamente se define como una relación negativa entre precio y cantidad. Es una relación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente quiere decir que cuando el precio está muy alto, ¿verdad? La demanda va a ser menor.
Y la cantidad, eso quiere decir que la cantidad de personas que van a querer ofrecer esa mercancía o esa mercadería o ese bien o servicio van a ser muchos menos. Le voy a dejar ahí ingresar a... Les voy a mostrar entonces cómo funciona esto del precio. Por ejemplo, papas, ¿verdad? Cuando el precio de las papas es 8, asumamos que es 8. Entonces, lo que va a suceder es que a precio 8 van a haber dos oferentes en el mercado que van a querer demandar. O sea, van a querer papa. Y entonces van a decir, los otros oferentes van a decir, no, yo compro hoy batata, que es un sustitutivo ideal de la papa. O compro mandioca, que es otro sustitutivo. Eso también, hay bienes sustitutivos y hay bienes complementarios dentro de la economía. Los bienes sustitutivos quieren decir que, valga la redundancia, me ayuda a sustituir el bien. Por eso es importante la extensión del mercado. Cuanto más oferentes hayan, más bienes sustitutivos va a haber y nadie se va a quedar afuera. Ah, bueno, yo no puedo papa hoy, pero puedo batata y no me quedo fuera. Ah, no puedo Champion Nike hoy, pero puedo Fila, o puedo, Fila era de mi época, o puedo Adidas, o puedo otra marca, ¿verdad? De menor precio. Entonces, pero eso tiene que ver con la cantidad de personas que ingresan al mercado, la extensión del mercado, como decía Adam Smith. Entonces, si el precio de la papa, en vez de ser, digamos que el precio de la papa, en vez de ser 8, que era recién era 8, ahora es 3. De pronto, todos se fueron a intentar vender papa, entonces poca gente quiso comprar. Después de 2 o 3 días, el precio tiende a bajar porque dicen los que venden papa, dicen, ah, yo tengo que sacar esto porque se me pudre acá y pierdo todo. Baja el precio, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, ay, perdón, voy a borrar este es un círculo. Lo que sucede entonces es que al precio 3 de papa hay una X cantidad de demandantes. ¿Cuánto? En este caso, más o menos que la cantidad de demandantes al precio 8, mucho más por supuesto, ¿verdad? En este caso tenemos 7 demandantes, ¿verdad? Y en el caso anterior teníamos solamente 2 demandantes que pintamos con rojo, ¿verdad? Entonces, fíjense la diferencia que hay en esto que es la ley de la demanda, ¿verdad? Y la ley de la demanda decimos que tiene una curva negativa, ¿verdad? Quiere decir, a mayor precio, menos demandantes. Por eso es negativa y tiene este dibujo dentro de la tabla. Cuanto más precio, sería más negativa la curva, ¿verdad? Entonces, cuanto más alto es esto de precio, fíjense que incluso en un precio como este, como de 10, por ejemplo, estaría por aquí más o menos, ¿verdad? Habría poquísima gente que querría comprar a ese precio. Entonces la curva es negativa. Y eso fue lo que Adam Smith notó en la página 98 del libro. Ya él explica esa relación. Yo les voy a después pasar en la diapositiva eso. Entonces ahora voy a leérselas. Dice, cuando la cantidad de cualquier mercancía llevada al mercado es menor que la demanda efectiva, todos aquellos que están dispuestos a pagar el valor completo, ¿verdad? Que deben ser pagados para llevarla al mercado no podrán ser suministrados con la cantidad que desean. En lugar de pasarse sin ella, algunos estarán dispuestos a pagar más. Se establecerá inmediatamente una competencia entre ellos. Esta es la competencia de los compradores. En este caso, este tipo de competencia lo que genera es que suba el precio. Eso es muy importante también. Esto en realidad Adam Smith no lo descubrió, sino que descubrieron los escolásticos. Adam Smith no descubre esto y él de alguna forma no ve que en esto está la cuestión, ¿verdad? ¿Qué decían los escolásticos? Los escolásticos lo que mencionaban era lo siguiente, que ellos llamaban concurrencia, o hoy le decimos la concurrencia. ¿Qué dice la ley de la concurrencia escolástica? Dice que si nosotros tenemos muchos demandantes o muchas personas que quieren algo, ¿verdad? El precio tiende a subir. Cuando tenemos muchos oferentes o muchos ofertantes de una mercadería, perdón, esto es al revés. Cuando tenemos muchos ofertantes de una mercadería, el precio tiende a bajar.
Por eso es tan importante que hayan muchos oferentes, que hayan muchos oferentes. De la misma manera, cuando hay pocos demandantes de una mercadería, ¿verdad? El precio tiende a caer para procurar sacar la mercadería. Estas son las leyes de lo que los escolásticos llamaban la concurrencia, ¿verdad? Que hoy en día se llama, en las leyes se suele decir el derecho a la libre concurrencia, ¿verdad? Y de ahí viene esa palabra, de los escolásticos del siglo de oro español, Juan de Mariana, Francisco de Vitoria y todos ellos, ¿verdad? Que establecieron las leyes económicas antes que Adam Smith, de hecho, y que podrían ser posiblemente los padres del liberalismo económico. Habría que dar ese título, ¿verdad? Pero por convención se suele dar a Adam Smith. Entonces, esta es la ley de la demanda. Y la ley de la oferta es al revés. Tiene lo que se llama una curva positiva. Con la curva positiva, que en esta, ¿se acuerdan que la curva negativa era así? ¿Verdad? Cuando la curva positiva es en este sentido. ¿Verdad? Con la curva positiva es al revés, el precio a menor precio, mayor cantidad de oferentes van a ofrecer la mercadería. Entonces, perdón, sí, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico para que nos sea claro esta cuestión. A un precio, por ejemplo, de 20, en este caso, de 20, van a haber 21 ofertas en el mercado, o 21 oferentes. A mayor precio, mayor cantidad de oferentes. Por eso es positiva la curva, porque a mayor, mayor. Va en el mismo sentido. Entonces, por eso es en este sentido la curva. Y a menor precio, por ejemplo, a un precio 10, o a un precio 10 vamos a poner para que sea más claro, tenemos el mismo fenómeno, que se reduce la cantidad de oferentes. Entonces, a un precio 10 tenemos más o menos 5 personas, a un precio 20 tenemos más o menos 8 o 7 personas, ¿verdad? Eso tiene que ver con la cantidad de precios y las cantidades que implican lo que es las leyes de la oferta y la demanda, ¿verdad? En este caso, la curva es positiva. Esto es lo que Adam Smith describe también en unas 3-4 páginas en su Riqueza de las Naciones, y esto es lo que se ve operativamente como la mano invisible del mercado, ¿verdad? Que la concurrencia de ofertantes y demandantes de alguna forma generan ese fenómeno que se llama el precio, y finalmente lo que sucede es que espontáneamente los seres humanos van hacia actividades más lucrativas y escapan de actividades menos productivas o lucrativas, ¿verdad? Omar Gali dice, se explica claro con el cambio drástico que se dio en el mercado con el inicio de la cuarentena el año pasado, el caso de alcohol en gel, papel higiénico, claro, ¿verdad? Que mucha gente culpó a los oligopolios, ¿verdad? De las importadoras, que puede ser también, ¿verdad? Pero esa tiene que ser nuestra segunda explicación. Y yo eso discutí con la gente. O sea, nosotros sabemos que tenemos un mercado cautivo en general, pero también sabemos que hoy en día hay mucho más importadoras que cuando yo era niño. Cuando yo era niño, los juguetes eran carísimos porque habían 2 importadoras que traían a Paraguay juguetes. O la ropa, ¿verdad? O sea, hoy en día hay cientos, miles de importadoras que trabajan en el país, ¿verdad? Entonces, hay que ver la alternativa de que se hayan puesto de acuerdo para fijar precios altos. Es una alternativa, digamos, secundaria. Primero, la hipótesis primaria es: toda la gente corría a las farmacias a pedir alcohol en gel. Naturalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a alzar tu precio, pero no solamente para... A ver un poquito, yo les voy a dar un ejemplo de mano invisible en esos casos, que en serio es brutal. Vamos a asumir que el farmacéutico A no sube sus precios de alcohol en gel. Él tiene 200 alcohol en gel en stock, tiene 50 en el demostrador y 200 en el depósito. Y vamos a pensar que este tipo dice: no, yo no voy a ser malo,
la gente necesita alcohol en gel y todo el mundo se abalanza a comprar el alcohol en gel. ¿Qué va a pasar? Ña Coca, que se llevó primero, ¿verdad? Va a llevar 20 alcoholes en gel. Don Jesús, que llevó un segundo, va a llevar 15. Y los primeros 20 van a llevar todo el stock de 250. O sea, el tipo, por pensar en hacer el bien común y no sé qué cosa, al final lo que hizo es que un montón de que llegaron primero acaparen el producto y lleven todo a su casa, ¿verdad? Por la pandemia, por el miedo. Pero ¿qué es lo que hace? En realidad el farmacéutico es un ángel, no es natural que haga eso un ser humano. Automáticamente cualquier farmacéutico de barrio, cualquiera, va a subir sus precios, porque dice, pa, esto me conviene, este es mi momento, ¿verdad? Voy a subir mi precio, voy a mejorar mi rentabilidad y voy a ganar unos pesitos. Sube el precio. ¿Qué hace automáticamente eso con los acaparadores que vienen, que van a ser los primeros 20 en querer llevar todos los 250 alcoholes en gel que hay en la farmacia? En vez de llevar 20, Ñacoca va a llevar 7. En vez de llevar 15, Don Jesús va a llevar 5. Automáticamente, porque el farmacéutico pensó en su bien personal, logró que el producto se distribuya mejor, porque logró que los primeros acaparadores no lleven todo. Esto, o sea, para que se den cuenta cómo funciona el mercado. Incluso cuando todas las partes, por eso es que el mercado es una institución que funciona tan bien, porque no necesita de ángeles para que funcione y para que tenga un rendimiento eficiente. Cada uno buscando su propio interés, necesariamente se logró la mejor y más eficiente distribución del producto, porque el farmacéutico levantó sus precios. O sea, no fue un hijo de P porque hizo eso. Al final fue un benefactor social al levantar sus precios. Logró que la persona número 40 tenga acceso por lo menos a un alcohol en gel todavía. Cierto, no llevó los 7 que llevó Ñacoca, ¿verdad? Porque era una copetuda millonaria, ¿verdad? Pero iba a llevar 20 si es que el precio no alzaba el farmacéutico. O sea, iba a haber 13 alcoholes en gel menos para los pobres que llegaban último o los de... Me explico. No sé si tiene sentido el ejemplo. Para que se den cuenta, dice Omar, dice, hoy me asusta que quieran regular el precio de los medicamentos. Siento que desaparecería el interés y el producto sería escaso. Menor oferta, supongo, igualmente termina en precios altos. Totalmente. Menos producto en el mercado, finalmente lo que sucede es que alza los precios, ¿verdad? Aunque la demanda se mantenga, ¿verdad? Asumamos que la demanda se mantiene en 10. 10 hoy, 10 mañana, 10 pasado mañana, 10 el jueves, 10 el viernes, ¿verdad? Pero si de pronto el producto empieza a escasear, automáticamente, aunque la demanda se mantenga en 10, sube el precio porque hay menos producto, ¿verdad? Entonces, estas son las cuestiones del mercado que los centralistas no comprenden y les vuelven locos, ¿verdad? Porque ellos piensan que pueden manejar esto como si fueran una pizarra, hacen sus cálculos en pizarra, salen a la calle y no funciona de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Este es el milagro del mercado. Porque hay cientos de miles de personas tomando decisiones en el momento. Cuando el tipo tenía todos los datos hace una hora en la pizarra, los datos cuando él salió a la calle cambiaron, todo cambiaron. Las preferencias, la gente de pronto tuvo rupturas amorosas, de pronto tuvieron nuevos amores, todo cambió. Tuvieron hijos, no tuvieron. O sea, hay un montón de cambios dentro de la sociedad que hacen que los precios fluctúen. Y como los bienes y servicios están relacionados, la yerba mate está relacionada con los termos, y la yerba mate está relacionada con el azúcar, y la leche está relacionada con el queso. Como todos los bienes y servicios están relacionados, entonces hacen que fluctúen de maneras absolutamente a veces inesperadas, ¿verdad? Algunas fluctuaciones ya son clásicas, se conocen, ¿verdad? Que son algunas de las que yo le estoy diciendo, ¿no? Pero otras fluctuaciones son absolutamente improbables, ¿verdad? Y pasa. El mercado es una gran garantía de la libertad individual. Por eso hay que conservar esa institución. Hay que conservar. ¿Y cuál es la institución? O sea, dentro de la institución que hay en el mercado hay otras instituciones que operan, ¿verdad? Los contratos, ¿verdad? La propiedad privada. ¿Cuál es la institución más importante del mercado de la propiedad privada? Porque antes de los contratos, los contratos ustedes tienen que recordar que sencillamente es intercambiar. Che, dame tu queso, yo te doy mi leche y los dos nos vamos de ahí. Che, te agradezco mucho, gracias a vos también, y nos vamos de ahí. Es el intercambio,
¿verdad? Pero antes del intercambio tiene que haber la conservación. Por eso yo digo que un buen liberal, antes de hablar de liberar, porque liberal quiere decir ser pródigo, poder liberar algo, ¿verdad? O sea, intercambiar propiedades, bienes, servicios, ¿verdad? Conocimientos, ¿verdad? Ser liberal, ser pródigo, es una actitud también, ¿verdad? De hecho, las escrituras sagradas dicen Dios es liberal, eso quiere decir que es pródigo con sus bienes, es pródigo con sus bendiciones, ¿verdad? Dios hace llover sobre justos e injustos, es liberal, libera, ¿verdad? Y además es liberal porque nos liberta, ¿verdad? O sea, del pecado, de la muerte. En fin, algunos van a zapatear y van a convulsionar ante esto, pero yo lo veo así, ¿verdad? Aparte no descubrí la pólvora, no soy yo nomás, hay otros pensadores que lo ven así. Pero el punto es importante primero poder conservar para poder ser buen liberal, ser conservador. Y la propiedad privada es la institución conservadora por excelencia, porque nos permite conservar lo propio, el fruto de nuestro trabajo. Y luego está la transferencia o lo liberal, ¿verdad? O lo liberal, pero primero es conservar. Yo siempre digo que los mejores liberales clásicos son primero conservadores, en el buen sentido de la palabra. No digo que quieren conservar su religión o sus cosas, no. Conservador en el sentido amplio de la palabra. ¿Sí? Y esa es una charla que di el año pasado, que está en Facebook, en YouTube, y pueden ver si quieren, donde yo expliqué que todos los liberales clásicos, desde John Locke hasta Hayek, eran todos conservadores. ¿Verdad? Y expliqué con citas, con frases de ellos y todo eso. Entonces, las dos actitudes para mí importantes para el mercado son conservar y liberar. Conservar tiene que ver con la propiedad privada, liberar tiene que ver con el intercambio y los contratos, libres y voluntarios. Entonces, la propiedad privada es fundamental para el mercado. ¿Y por qué quieren destruir la propiedad privada? Porque si destruyen la propiedad privada, destruyen el mercado. Es así de sencillo. ¿Por qué los zurdos, los marxistas, los socialistas, los colectivistas de derecha quieren destruir la propiedad privada? ¿Verdad? Que no hace falta destruirla completamente. Si un Estado central, si un poder central controla el 35 o el 40% de la propiedad, de la producción total de todo el país, la propiedad privada de todo el país, ya te maneja en gran medida la economía. Si llega al 50%, sos un esclavo sin darte cuenta. Sos un esclavo. Si hay una persona que tiene el 50% de todos los bienes, servicios, propiedades del país, todo, ya posiblemente vos estás trabajando para esa persona sin darte cuenta. Entonces, por eso es tan importante descentralizar la cuestión, que no haya un Estado que controle la economía, que no haya una persona que controle toda la economía, ¿verdad? Sea un potentado, de hecho, en un mercado libre es muy difícil que exista de pronto una sola persona que controle todo, ¿verdad? Muy difícil. Puede existir un tiempo y luego puede venir otro y lo baja de su pedestal y ya está, ¿verdad? En ese sentido, en los mercados libres, BlackBerry perdió ante Nokia, ¿verdad? Ante BlackBerry perdió frente a los smartphones que incluso BlackBerry inició, ¿verdad? Pero perdió ante Samsung, ¿verdad? Hoy en día Samsung está teniendo problemas con Huawei, ¿verdad? Y así, ¿verdad? O sea, Kodak fue desplazada. O sea, hay un montón de empresas que hace 30, 40 años eran lo máximo, hoy en día están en la quiebra, ¿verdad? Porque tiene que ver con las elecciones de las personas. Y aquí es donde Adam Smith, ¿qué hora es? 9:10. Adam Smith se equivoca muy mal, ¿verdad? Y habla de la paradoja del agua y el diamante. Esto está al comenzar el libro. Dice, y aquí es donde ustedes se dan cuenta que Adam Smith era un testigo de su época, era materialista. En ese sentido tenía la teoría materialista de valor. Nada es más útil que el agua, dice, pero esta no comprará nada. El agua no compra nada. O sea, no es valiosa. Nada de valor puede ser intercambiado por ella. Un diamante, por el contrario, tiene escaso valor de uso. El agua tiene más valor de uso. Porque Adam Smith venía de las teorías del valor de uso y del valor de intercambio, ¿verdad? Entonces el valor de uso tenía que ver con cuántas personas querían tener el bien para usarlo. Y el valor de cambio tenía que ver con si es que fundamentalmente ese objeto te servía para intercambiar.
Entonces, tiene escaso valor de uso, pero una gran cantidad de bienes y otros bienes pueden ser frecuentemente intercambiados por otro. Entonces, Adam Smith acá acierta en un punto. Fíjense que araña, en alguna medida, la teoría del valor subjetiva, la araña, parece ser que no llega a cerrarla. Lo que Adam Smith dice, si ustedes tienen que elegir entre agua y diamante para que uno de estos dos elementos sea una moneda de intercambio, ¿qué van a elegir? El agua o el diamante como moneda de intercambio. Y el diamante, ¿verdad? Porque usualmente el diamante es lo que la gente más quiere usar como, en general cualquiera te va a recibir el diamante, entonces puedes usar diamantes o oro o plata como algo de intercambio, pero no tienen valor de uso como el agua. El agua te sirve para bañarte, para tomar, para darle a los animales, para vivir, ¿verdad? Para un montón de cosas, para mover el molino que después mueve, que hace la harina, ¿verdad? O que el trigo, ¿verdad? Muele el trigo. Entonces, entre el valor de uso y el valor de cambio, el diamante tiene mayor valor de cambio. Aquí es donde vemos que Adam Smith no entendía que el valor de las cosas es subjetivo, ¿verdad? Porque es cierto, él vivía en Escocia, donde el agua abundaba, ¿verdad? Pero en el desierto, cualquiera va a rechazar el diamante y va a preferir el agua. Porque si tiene mucha agua, va a ser millonario en el desierto. En Escocia o en Paraguay, si tenés mucha agua, no sos millonario. ¿Por qué? Porque escasea. Porque hay demasiado. En el desierto yo puedo usar el agua como moneda de intercambio incluso. Porque cualquiera me va a querer cambiar cualquier cosa, un camello, una tienda, un caballo, herramientas por agua, ¿verdad? Esto es lo que después Menger, en su teoría de economía política, en su economía política, explica como la teoría subjetiva del valor, que finalmente lo que determina el valor de las cosas tiene que ver mucho con las personas y sus necesidades subjetivas, ¿verdad? Y la abundancia o la escasez de ese bien en cuestión en ese momento. Pero fundamentalmente pueden haber cosas, lo que importa es más lo subjetivo, porque pueden haber cosas que abundan y si a mí no me importa, no me interesa, entonces no es un problema. No es un problema económico. Entonces, la teoría subjetiva de valor es una revolución dentro de lo que es la economía. Es la teoría que hoy más se usa, ¿verdad? Por más de que no se la mencione, pero cualquier economista promedio, común, debería saber que no es lo crematístico, lo material lo que determina el valor de algo. Ah, el diamante es valioso porque es material, porque es piedra preciosa. No, el diamante no sirve de nada si es que no lo valorás, ¿verdad? En el desierto, el agua, vos vas a dejar de lado diamantes y vas a preferir el agua. Entonces, y después Menger explica cómo hay ciertos elementos que pueden conservar valor y por lo tanto ser utilizados como moneda, ¿verdad? Que es una clase que dimos la vez pasada, hablando de los errores de Adam Smith, dimos la semana pasada, que hoy no vamos a repetir, ¿verdad? Pero es la teoría monetaria de Adam Smith, ¿verdad? Donde dijimos que Adam Smith se equivocaba porque tomaba como origen de la moneda, de la institución social llamada moneda, el tema del intercambio, de que si algo que sirva como para intercambiar ya puede ser moneda. Pero Menger decía no, en realidad lo fundamental es que lo que se va a intercambiar pueda conservar valor. En el desierto el agua conserva valor. O sea, el agua va a ser útil hoy, mañana, dentro de un mes, porque en el desierto hace calor todo el año. Entonces, y todo el año vas a encontrar gente sedienta, y todo el año entonces puede usar agua como moneda, ¿verdad? En otros lugares, en lugares donde hace mucho calor, ¿por qué la sal era moneda en la antigüedad? Porque había mucha sal, porque se podía intercambiar fácilmente haciendo terrones de sal o pudiendo pesar la sal. No, porque en los lugares donde hacía mucho calor, la carne se pudría demasiado fácilmente. Hola, ¿me escuchan? Avísenme si me escuchan porque parece que se cortó.
Hola, ¿me escuchan? A ver, sí se escucha. Ah, bueno, genial, genial, gracias. Porque me avisó la computadora que se había cortado, entonces me preocupé. Entonces, claro, entonces como todo el mundo comer carne era importante, ¿verdad? Y todos comían carne porque en lugares desérticos es más fácil comer carne que comer verduras, evidentemente. Entonces, ¿para qué necesitaban la sal? Todos, para lograr que la carne no se pudra, que pueda tener un proceso de oxidación rápido y finalmente eh, conservarse más tiempo. Por eso la sal adquirió valor de moneda, porque podía conservar valor. La institución de la moneda, como muchas otras instituciones sociales, son profundamente conservadoras en ese sentido. La propiedad privada, la moneda, la familia. La familia es una institución social conservadora porque logra conservar valores y transmitirlo a la siguiente generación. Pero ustedes ven ahí la cadena entre conservar y liberar. Bueno, por eso es que eh, no creen que un liberal es ese que va diciendo, no, la libertad es todo y se va estrellándose contra cada columna que encuentra en nombre de la libertad. Ese no es un liberal, ese es un imbécil, ¿verdad? Un liberal es una persona que entiende la función social de las instituciones conservadoras o lo que llamaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, reserva común. Son instituciones sociales que hacen una reserva común de ciertas cosas como eh, riqueza, tradiciones, el lenguaje. Es una institución social, por cierto, que se crea por mano invisible, por orden espontáneo, y que conserva ciertas cosas. ¿Verdad? El significado de las palabras, conserva el significado de las tradiciones, el folclore, se conserva. ¿Verdad? Entonces, y hay muchas otras pequeñas instituciones sociales, o sea, los cuentos que les contamos a nuestros niños, que son cuentos que posiblemente si nos vamos para atrás podemos encontrar en la Edad Media. Son historias que han conservado un valor, se han pasado por tradición oral y que conservan una lección, un valor importante para la enseñanza de los niños, por ejemplo. Entonces, un liberal está absolutamente de acuerdo con cuidar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como decía Chesterton, esa es la democracia de los muertos. Vos tenés millones de personas que han usado esas instituciones y que han tenido éxito, y vos vas a cambiarla ahora, que sos un átomo dentro de la historia humana. O sea, y vas a cambiarla porque vos a priori pensás que hay que cambiar las cosas. Cambiemos la familia, ¿verdad? ¿Qué vas a poner en su lugar? Y nada, o sea, todo es familia. Hombre con perro es familia, gato con mujeres es familia, todo es familia. Y entonces, si todo es familia, por lógica, nada es familia y destruimos la familia y pensamos que hicimos revolución y en realidad lo que hicimos fue un disparate, ¿verdad? No nos dimos cuenta que había una institución que fue preservada evolutivamente durante cientos de miles de años y que fue la democracia de los muertos. Todos nuestros abuelos y tatarabuelos votaron por ella porque dijeron, che, esto nos ayuda, esto empuja la historia para adelante. Pero claro, va a venir un zurdo que piensa que puede construir la sociedad desde arriba, ¿verdad? Claro, y armas un despelote, ¿verdad? Y después vos te mandas a mudar, vos te vas a morir, ¿verdad? Como se murió Marx después, ¿verdad? El gran HDP se muere después y nos deja el quilombo, ¿verdad? Porque claro, ya está, dejaste el quilombo. Ahí hay un montón, porque tus seguidores van a ser peor que vos, porque los seguidores son mucho más fanáticos que vos. O sea, Marx parece que se estaba dando cuenta que metió la pata cuando estaba por morir. Se murió. Está, nos dejó su Biblia y tenés un montón ahora de tipos y tipas que están absolutamente enfervorizados con esa causa marxista y que están fundiendo la sociedad, ¿verdad? Pero es porque no entienden que las instituciones sociales buscan de alguna forma conservar lo que ha sido útil. Ahí es donde los liberales usan el concepto de utilidad. David Hume fue uno de los primeros liberales que usó ese término utilidad, que no es utilitarismo, que es otra cosa, que eso es Jeremy Bentham, que es otra doctrina, ¿verdad? Que tiene elementos quizás, pero que es otra cosa y es peligrosa, ¿no? Pero la utilidad social de esas instituciones ha sido justamente conservar aspectos, herramientas, métodos que sirven a la humanidad para seguir adelante. La familia, la moneda, el lenguaje, el mercado, la propiedad privada, los contratos, eh,
las historias, los cuentos, el storytelling, que hoy se dice, ¿no? El contar historias. Esa es una institución social antiquísima, la institución de contar historias. Es previa al libro, es previa, ¿verdad? A lo escrito. Y hay que conservarla, ¿verdad? Bueno, entonces acá la semana pasada hablamos un poco sobre teoría monetaria y hablamos sobre la teoría de la metáfora del espejo, ¿no? Que los seres humanos es como que no, reflejamos en los demás y de esa forma, digamos, se van generando ciertas nociones de lo que es lo bueno, lo malo, lo apropiado, lo injusto, ¿verdad? Eh, hoy tuve un debate en Facebook cortito con una persona que de alguna forma se inquietó porque subió unas frases de David Hume, que él no era un teísta, ¿verdad? Porque el teísmo tiene más que ver con la Edad Media, con el premodernismo, y el liberalismo nace con la modernidad, con el modernismo. Hoy no estamos en el modernismo, hoy estamos en el posmodernismo, ¿ok? Estamos incluso a las puertas del transhumanismo, que es otra cosa, no sé, pero el modernismo no era ateo, no era ateo, el modernismo era deísta, ¿verdad? Y la diferencia es importante, ¿verdad? Porque en el premodernismo el teísmo hablaba de que Dios estaba siempre presente en todo momento en la vida de las personas y se involucraba en las cuestiones políticas, entonces vos podías matar por política porque Dios te mandó y vos eras el azote de los malos, ¿verdad? Y vos eras el brazo de Dios, ¿verdad? Entonces de esa forma todo era muy violento, ¿no? Con la modernidad y con ciertas nociones de dignidad humana, de individualismo metodológico, surge la idea del deísmo en el sentido de que sí, hay un Dios, pero Dios ha puesto las reglas físicas y morales en juego y luego como un árbitro él deja jugar. Interviene, a veces quizás, no sabemos siempre si interviene o no, nadie puede saberlo a ciencia cierta, los que dicen saberlo en realidad tienen fe, tienen un pálpito, tienen una creencia, y está muy bien, se acepta y está bien que esa persona abrace su creencia, puede hacerlo, ¿verdad? Las creencias religiosas dejan de ser una cuestión de orden público y se vuelven una cuestión de orden privado, se vuelven un asunto privado, ¿verdad? Es cierto, los premodernos, muchos medievalistas y carlistas y dogmáticos culpan al liberalismo de relativizar la religión, ¿verdad? El liberalismo relativiza la religión en términos políticos y los pasa de ser una cuestión de orden público a decir, bueno, nadie puede saber cuál es la verdad, por lo tanto eso tiene que ser un tema de orden privado. Que cada quien en su casa reza quien quiera, pero eso no puede ser un tema que ordene u organice la sociedad desde la violencia de un ejército, desde la violencia de un poder central. No, porque en realidad nadie sabe cuál es la verdad, nadie sabe si es Jesús o Mahoma o José Smith, por lo tanto, cada quien que decida eso en su casa, en su propiedad privada, y las cuestiones de orden público son otras, las leyes, el poder político, la violencia, ¿verdad? Entonces, la moral deja de ser, digamos, un asunto político en gran medida, ¿verdad? Hay muchas cuestiones morales que ya no pueden coaccionarse por la ley. El robo sí, la agresión, la violencia sí, en algunos países también, por supuesto, en todos los países el homicidio, ¿verdad? Pero en muchos países, por ejemplo, el adulterio sí, pero en otros no, ¿verdad? Porque si todo se va a legislar, si toda la moral se va a legislar, entonces, primero que el Estado no tiene cómo poder cumplir todas las cuestiones de la moral, ¿verdad? Porque hay cuestiones que son absolutamente internas, ¿verdad? ¿Cómo saber si uno es honesto o no es honesto cuando dice yo creo en Mahoma? Uno no puede saber muy bien eso. Por lo tanto, hay cuestiones de la moral que no tienen que legislarse. Algunas, otras sí, las que tienen que ver con la convivencia pública, ¿verdad? El robo, el latrocinio, la estafa, el fraude, ¿verdad? Lo que tiene que ver con nuestra vida en común, pero hay cuestiones que no, que pasan al orden privado. Entonces, se relativiza no para decir no existe, sino para decir en esos ámbitos
como hay tantas opiniones, lo dejamos eso para que cada uno lo decida. Y nos enfocamos en las cuestiones en las que todos podemos estar de acuerdo. No robarás, y claro, nadie va a querer que hoy planta un tomate y mañana me lo roban, ¿no? Entonces hay cuestiones de la moral que sí se legislan, que son mínimas, ¿verdad? Y que ayudan a la convivencia en común. La justicia, por ejemplo, es un problema político, la violencia es un problema político, la corrupción es un problema político, ¿verdad? El fraude, ¿verdad? Son problemas políticos, ¿verdad? El latrocinio, ¿verdad? Que tiene que ver con la corrupción o robar en las arcas del Estado. Entonces hay cuestiones que sí son temas políticos. La hipocresía no es un problema político. Y en ese sentido, estos premodernos, sean musulmanes, sean carlistas, sean lo que sean, dogmáticos, ¿verdad? Estos premodernos son tan parecidos a las feministas que no se dan cuenta. Las feministas todo el tiempo están diciendo la sociedad es hipócrita y lo ponen eso como si fuera un problema político. No, mi reina. La hipocresía ya no es un problema político. Dejó de serlo hace 350 años, desde la modernidad. La hipocresía pasó a un tema personal. Si uno dice que cree en Drácula, pero no cree, es un hipócrita, ¿verdad? Bueno, eso es un tema tuyo, pero no es un tema que yo voy a perseguir con la espada y con el orden, con el ejército y con la policía. Como hacía antes de eso, que si alguien decía que no creía en Cristo, yo le perseguía y le quemaba en la hoguera, por ejemplo, ¿verdad? O si alguien decía, yo soy judío, a ese le vamos a quemar la casa, ¿verdad? No, no importa. Esos son temas ya de creencia, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque cuando yo subo esta frase de visión, ¿verdad? Que habla básicamente de que la religión surge de las inquietudes humanas y no de algo sobrenatural. O sea, entonces la religión surge del ser humano, que la religión tiene que ver básicamente con establecer formas de adoración. No tiene que ver con la espiritualidad necesariamente, ni con la trascendencia. Tiene que ver con las inquietudes humanas, la desesperanza, el temor, la impotencia, la frustración. Y yo genero de eso formas de adoración ante seres, inicialmente politeísmo y luego monoteísmo. Pero entonces, ¿de dónde surge la religión? De la naturaleza humana, no de algo sobrenatural. El otro concepto pues, es que Dios manda a un fulano desde arriba, entonces sobrenatural. Este concepto es natural, es una historia natural de religión. Y claro, la persona se dijo, ¿cómo? Eso es blasfemia, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a hacer un mundo como este y tan hermoso y no sé qué tal cosa y luego lo va a abandonar? Eso es blasfemia, ¿verdad? Y los deístas no dicen que Dios abandonó el mundo. Lo que dicen es que Dios interviene en lo menos posible, que es lo mismo que dicen con respecto a que tiene que suceder con el Estado. Y es lo mismo que cualquier padre de familia terrenal, cualquier padre terrenal sabe que tiene que hacer para criar a sus hijos. Intervenir lo menos posible para crear hijos sanos, fuertes, que tomen buenas decisiones inteligentes. Si un padre terrenal interviene todo el santo tiempo, crea imbéciles, cría imbéciles. Un Dios que interfiera todo el tiempo, que intervenga todo el tiempo, que todo el tiempo haga un milagro por acá, un milagrito por allá, y que hoy te salva de esto, o vos metiste la pata y... No, un Dios que esté todo el tiempo detrás solamente va a crear una humanidad inútil, arruinada. Entonces los deístas creen, no, que Dios pone las reglas del juego, las reglas morales, las reglas físicas, ¿verdad? Las reglas químicas, y Dios es un árbitro, deja jugar. Y que los seres humanos actúan y de acuerdo a la concurrencia de sus acciones surge ciertos órdenes espontáneos que son producto de esas leyes naturales que Dios dispuso. Eso es el deísmo, ¿verdad? Entonces, usualmente la metáfora del espejo parte mucho de eso, ¿no? Hay leyes naturales, una de ellas es que todos los seres humanos somos como espejo para el otro. Cuando yo hago algo terrible, las personas me miran de una forma y yo entiendo que hice algo mal, ¿verdad? Y bueno, y aquí están para que se den cuenta la coherencia del liberalismo clásico, ¿no? John Locke, David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, Alexis de Tocqueville, Frederick Bastiat, Edmund Burke, Hutcheson, los padres fundadores de los Estados Unidos, la Escuela Austríaca de Economía, o sea, todos estos liberales, la Escuela Salamanca, todos hablaban de los mismos principios. Hay una consistencia interna sustancial entre los liberales clásicos.
Vida, libertad y propiedad. Por eso cuando el doctor Hugo Vera, en un debate que hubo hace unos meses, un mes y medio, 2 meses atrás, ¿verdad? Bueno, no sé si llamarle debate porque finalmente el que propuso algo fue el doctor Vera, ¿verdad? La contraparte en realidad gimoteaba solamente que no estaba de acuerdo con el concepto y bueno, seguramente para su majestática pretensiones, un concepto minimalista que ayuda a ordenar la vida social puede ser poco pretencioso, ¿verdad? Puede ser poco, pero así son los absolutistas conceptuales también, ¿verdad? Hugo Vera definía el liberalismo como la doctrina que defiende la vida, la libertad y la propiedad privada. Es correcto, absolutamente correcto, porque hay una consistencia entre todos los liberales con respecto a estos tres valores. Les desafío a abrir los libros de estas personas que les dije y van a encontrar, y eso que estamos hablando de anglicanos, deístas, católicos, la escuela Salamanca es católica, ¿verdad? Van a encontrar que todos decían vida, libertad y propiedad privada, porque sobre estos tres valores podemos articular acuerdos en la sociedad. No, ahora, si yo, por ejemplo, digo vida, libertad, propiedad privada y olimpistas, ahí nos fuimos a la mierda, ¿verdad? O sea, porque sobre olimpistas no vamos a llegar a un acuerdo. Ni siquiera vida, libertad y propiedad privada y fútbol, tampoco vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, como decía Hayek, el gran triunfo del liberalismo clásico es haber logrado un espacio donde hay ciertas cuestiones que pueden consensuarse y todo lo demás se deja al arbitrio del individuo. Dice Adam Smith, las más sagradas leyes de la justicia, en consecuencia aquellas cuyo quebrantamiento clama a gritos por venganza y castigo, son aquellas que protegen la vida de una persona, la vida y la persona de nuestro prójimo. Las siguientes son aquellas, entonces la primera es la vida y la persona de nuestro prójimo, ¿verdad? La segunda es su propiedad y posesiones. Y la tercera, ahí al final están las que protegen lo que se denominan sus derechos personales o lo que se le debe por promesas formuladas por otro. Que quiere decir básicamente los libres contratos, los contratos voluntarios y espontáneos que surjan, ¿verdad? Entonces, la vida, la libertad y la propiedad, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo le compré a alguien algo y la otra persona me prometió dar un terreno, me tiene que dar, o sea, es mi propiedad ya, ¿verdad? Entonces, estos son los valores que el liberalismo clásico proclama y en los cuales podemos concordar los seres humanos. Ahora, vida, libertad, propiedad privada y mormonismo, no creo que podamos concordar. Mucha gente no va a querer ser mormona. Vida, libertad y propiedad privada y catolicismo integrista, no creo que logremos un acuerdo. Pero vida, libertad y propiedad sí. Entonces, es, un, es cierto, es una ética mínima, pero es sobre lo que podemos acordar más cuestiones posteriormente, ¿verdad? Luego, obviamente, dentro de la libertad, ustedes van a encontrar libertad de culto, libertad de asociación, libertad de concurrencia, libertad de prensa, ¿verdad? Los liberales clásicos somos los primeros que hemos defendido la libertad de prensa, ¿verdad? Está el ensayo de John Milton, Areopagítica, que es un ensayo donde él defiende la libertad de prensa y él era inglés de la época de John Locke, ¿verdad? Entonces, tengo ese libro por ahí. El de John Milton. Aquí está. John Milton, que defendió la libertad de prensa, ¿no? Entonces, en la libertad hay varias cuestiones, ¿verdad? Les recomiendo este libro de John Milton, Areopagítica. Se llama Areopagítica porque Areópago era el lugar donde se iban a discutir los griegos, ¿verdad? Era un lugar de discusión. Fíjense lo que dice John Milton en su tratado. Dice, matar a un buen libro es casi como matar a un hombre. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los valores que el liberalismo clásico propone como valores en los que todos podemos estar de acuerdo. Y aquí vemos justamente lo que dice Adam Smith. Adam Smith, ustedes se van a dar cuenta que él está absolutamente en contra de la ingeniería social, ¿verdad? La ingeniería social. Y ustedes recuerdan que hace un rato estábamos diciendo que la mano invisible, la primera mano invisible, lo que lograba era
que cuando cada persona busca su interés personal, sin darse cuenta y frecuentemente termina beneficiando a las demás personas, a la sociedad, ¿no? Esa era la segunda mano invisible, esta, la mano invisible de la riqueza de las naciones. En este caso, como en otros muchos, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el interés de la sociedad, mucho más eficazmente que si deliberadamente intentase fomentarlo. ¿Cuándo pasa eso? Eso pasa cuando cada persona procura, procura en lo posible invertir su capital de tal forma que maximice su valor, dice Adam Smith. Ahora, ¿por qué hablo de que Smith estaba en contra de la ingeniería social? Porque él dice que los gobernantes no tienen que decidir cómo los individuos particulares van a disponer de sus propiedades privadas. Y esta es la fatal arrogancia que menciona Smith y que luego retoma Hayek. El gobernante que intentase dirigir a los particulares en cuanto a la forma de emplear sus capitales, ¿se acuerdan que cada particular cuando emplea sus capitales busca maximizar la producción y termina beneficiando a todos, ¿verdad? Ese gobernante no solo echaría sobre sí el cuidado más innecesario, dice Adam Smith, sino que se arrogaría una autoridad que no fuera prudente confiar ni siquiera a un consejo o senado alguno. Se arrogaría, esta es la arrogancia. Es el famoso, ¿vos quién sos para decidir en qué voy a gastar mi plata? No, pero te pusimos impuesto a la renta, entonces tenés que consumir. ¿Por qué me tenés que coaccionar a que si yo no gasto mi dinero, a fin de año me vas a retirar un porcentaje? ¿Por qué vas a penalizar mi ahorro si yo decidí ahorrar? Entonces, autoridad, este tipo de autoridad, la autoridad de gobernar a los particulares en cómo disponen su capital, en ningún lugar sería tan peligrosa como en las manos, este es un remate fantástico, de un hombre con la locura y la presunción bastantes para imaginarse que es capaz de ejercerla. Este es el tipo más peligroso, el ministro de Hacienda, el ministro de la SED, el que piensa que puede decirle a los paraguayos cómo usar su dinero, el que piensa cómo puede decirle a las personas cómo tienen que gastar o consumir su dinero. Ah, haces tal cosa, impuesto a esto. Haces lo otro, ahorras hasta fin de año, te vamos a quitar el 10% de eso. Y se llama impuesto a la renta personal, ¿verdad? O sea, eso es una locura, ¿verdad? Y lo que genera al final es criminalizar a la población, porque el que puede evadir va a evadir, porque esto es contrario a la dignidad humana, que alguien te diga que tenías que haber gastado más tu dinero. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pueden saber de tu vida? No, pero lo que pasa es que la economía se reactiva con consumo, entonces te meten en el tema de keynesianismo, ¿verdad? Me importa un rábano cómo se reactiva la economía. Yo conseguí ese dinero, me rompí el lomo laburando. Si yo quiero guardar bajo un colchón o si yo quiero quemar también, es mi problema. En términos de principios, no, nadie te puede decir cómo gastar tu dinero o la riqueza que creaste. Y esta es la fatal arrogancia, que es el nombre que luego le pone Hayek a uno de sus libros. La arrogancia del que cree que puede diseñar las sociedades de arriba, que puede decirle a los otros qué leer, que puede decirle a los padres cómo tienen que ser educados sus hijos. De una ministra de la niñez que dice que este es el Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia. Estos son los conceptos que los niños tienen que saber. ¿Vos quién sos, ministra Teresa Martínez, para decirle a los padres cómo tienen que ser sus hijos, que tienen que tener la transversalidad de la igualdad, la transversalidad de la interculturalidad? ¿Por qué? Si no estoy de acuerdo, estás usando mis impuestos en hacer esos manuales. Es inmoral que el impuesto de un solo paraguayo se use para algo contrario a lo que ese paraguayo quiere o son sus intereses. Por eso, el Estado tiene que intervenir lo menos posible, porque a medida que avanza la intervención, sí o sí va a empezar a meter la pata, a hacer manuales para la niñez y la adolescencia, a hacer currículas de educación. Sí o sí termina atropellando derechos individuales. Por eso es que yo la vez pasada, cuando fui a un programa de televisión, yo decía que el derecho a la rebelión lo marca finalmente el Estado con su intervención. Porque el Estado actúa de forma violenta, entonces cuando el ciudadano se rebela es una reacción a la violencia.
Cuando el Estado usa tus impuestos para hacer un manual para educar a tus hijos con el que vos no estás de acuerdo, eso es doble o triple violencia. Si vos reaccionás y por tu derecho a la rebelión, o te vas a quemar ese ministerio, o, te vas, o finalmente le sacás de su puesto a ese ministro o ministra, vos estás ejerciendo un derecho legítimo porque a vos te violentaron. Usaron tu dinero, tu riqueza para hacer un manual para educarle a tus hijos de una forma en que vos no querés. ¿Cuántos atropellos hay ahí? ¿Tres o cuatro? Entonces, por eso es que el derecho de la rebelión se justifica cuando el Estado avanza demasiado en su intervención, ¿verdad? Y hoy en día vivimos en un estado interventor, mal que nos pese, ¿verdad? Estamos definidos como un estado de bienestar en la Constitución. Nuestro estado se define en el artículo 4 de la Constitución como un estado social de derecho, o sea, somos una socialdemocracia. Eso quiere decir que nos tropezamos y caímos del lado del socialismo. Te tropezás y caíste en el socialismo, ya está. Entonces, nosotros estamos más cerca del socialismo justamente porque desde jurídicamente luego estamos diseñados para ser una socialdemocracia, un Estado social de derecho, basado en derechos sociales, ¿verdad? Por lo tanto, necesariamente van a ir surgiendo los grupitos. Yo quiero mi derecho, yo soy el maltratado durante la época de Gini Morínigo, a mí me hicieron daño en la época de Stroessner, yo soy una mujer que soy oprimida por el patriarcado, yo soy un indígena que soy oprimido por el hombre blanco, heteropatriarcal, burgués. Yo soy joven, necesito una secretaría de la juventud porque a mí me oprimen los adultos con su visión adultocéntrica. Yo soy, o sea, se generan un montón de derechos sociales que surgen como bacterias en un vaso, en un vaso de precipitado, ¿verdad? Y eso finalmente es esclavitud fiscal, porque ¿cómo se sostiene eso? O sea, todo derecho social, alguien tiene que pagarlo, no es gratis. Alguien tiene que pagarlo. Entonces, por eso es que los liberales queremos un Estado mínimo, ¿verdad? Porque no hay acuerdos después sobre el manual de la infancia y la adolescencia. No hay acuerdos. No vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a acuerdos sobre la vida, la libertad, la propiedad privada, la libertad de concurrencia, la libertad de comercio, la libertad de prensa, sobre cómo hacer un manual y qué valores tiene que tener el Paraguay. No vamos a llegar a un acuerdo. Eso tiene que darse. La patria es un proceso espontáneo, es una institución espontánea. Los liberales somos los que desarrollamos el concepto de que el sentimiento patriótico es previo al Estado. Los liberales fuimos los primeros nacionalistas. Por eso el libro de Adam Smith se llama La riqueza de las naciones. Las naciones. Él era un nacionalista, un liberal clásico nacionalista, pero no el concepto nacionalismo decimonónico, el nacionalismo de 1870, de los López, de Otto von Bismarck, de Napoleón, no. Es un concepto de nacionalismo natural, patriotismo. O sea, vos amás tu local, lo local, tu pueblo, tu valle, la tierra en la cual están enterrados tus padres. Por eso sos patriota. Ese sentimiento nacional, ese sentimiento patriótico, luego con ingeniería social se convierte en lo que hoy llamamos los estados modernos, ¿verdad? Pero no, el sentimiento de patria, el sentimiento nacional es previo a la ingeniería social del Estado, ¿verdad? Y es absolutamente consustancial con nuestra dignidad, porque está muy bien que nos sintamos paraguayos. El Paraguay es una nación que ya existía antes del Estado paraguayo. O sea, antes de que exista ingeniería social, ya había el sentimiento de la paraguayidad, ¿verdad? Entonces, eso se ve en la batalla, ahí donde fueron Cabañas y no me acuerdo quién, ¿verdad? Ya había el sentimiento nacional del paraguayo, ¿verdad? Eh, y bueno, y esas son algunos de los temas que hoy vamos a ver en esta clase. Podemos seguir si quieren debatiendo y comentando en el grupo de WhatsApp. Y nada, les deseo felices Pascuas de Resurrección, porque no sé, nos vamos a ver el viernes que viene posiblemente, ¿verdad? Pero igual por ahí disfruten esta Semana Santa, que sea un momento de recogimiento, de reflexión, de valorar a los nuestros, ¿verdad? De poder abrazar a los que tenemos en nuestros círculos, ¿verdad? Más cercanos. Cuídense de la influenza, cuídense del dengue, cuídense
del COVID también, ¿verdad? Entonces, y ser prudente en todos, ¿no? O sea, yo creo que se puede pasar muy bien esta Semana Santa. Es tiempo para leer también, pueden leer buenos libros, ¿verdad? Entre esos buenos libros, por supuesto que está recomendada la Biblia también, que es un excelente libro. Y vamos a estar siguiendo, vamos a conversar en el grupo y ahora les libero para que vayan a cenar, tomen jugo, ¿sí? Un gran abrazo y gracias por, por compartir conmigo esta velada, ¿sí? Espero que haya servido y bueno, eh, estoy viendo sus comentarios. Vamos a estar hablando, ¿sí? Pasen bien y saludo a la familia, ¿sí? Yo me voy con mis chicos también ahora. Un gran abrazo. Paso la grabación tan pronto como pueda, ¿sí? Tenemos dos grabaciones ya que tenemos no subidas, pero si alguien tiene Telegram, al grupo de John Locke de Telegram puedo pasar esas grabaciones y los que no estén en ese grupo me avisan y así van a poder ver las otras dos clases y esta. ¿Está bien? Porque yo estoy sin memoria para subir, chicos. Mi computadora no tiene memoria. Tengo que bajar el video y después subirlo y no tiene memoria. Entonces tenemos las otras dos clases en Telegram ya bajadas con José Gali, que es el que me suele asistir, pero todavía no pudimos subirlas a YouTube, ¿verdad? Así que, bueno, espero que les haya gustado esta aproximación a Dan Smith. Y sí, buena Semana Santa, felices Pascuas si no nos vemos. Que sea un momento de reflexión. Yo creo que tenemos mucho para reflexionar. Abrazo y pasen súper bien, ¿sí? Abrazo, abrazo. Fuerza Paraguay, claro, claro.